Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, porque mire, ya han transcurrido 3 semanas desde el inicio del año escolar a distancia. Mucha agua ha corrido bajo el puente. ¿Se han adaptado los estudiantes? ¿Todos ya tienen internet? ¿Cómo ha sido ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, hay muchas cosas que tratar y nosotros conversaremos hoy en Cara a Cara con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ella es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Mire, antes de todo este proceso, y hay que decirlo, una aventura muy interesante, porque las clases virtuales tienen muchos retos. Reto para el docente, reto para los estudiantes, para los padres de familia, pero ya llevamos 3 semanas. Y lo primero que quisiera preguntarle, ministra, es: las escuelas activas en estas clases virtuales, ¿qué porcentaje han alcanzado hoy en día? Hace 2 semanas se estaba hablando de un 74%. ¿Cuál es el porcentaje hoy en día, ministra? Y queremos decirlo también hoy, que muy poco lo hacemos en Cara a Cara. Vamos a permitir las preguntas de aquellas personas, padres de familia, docentes, estudiantes que están interesados en conocer también algunos detalles de toda esta educación a distancia que se ha iniciado desde hace 3 semanas. Ministra, bienvenida a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorcas, por la oportunidad de dirigirme a toda la comunidad, especialmente la comunidad educativa. Como muy bien me lo acabas de comentar, el incremento entre la segunda y la tercera semana empieza a tener una tendencia de marcarse, y estamos en este momento en el 75.3% de cobertura de escuelas, alrededor de 2.395 escuelas. Para nosotros esto ya se convierte en una señal de alerta, como lo hemos hablado en otros momentos, porque gracias a la data que estamos recogiendo en forma científica y con evidencia podemos tomar acciones. ¿Qué pasa con ese 25%, ministra, que todavía pues no se activa? ¿Cómo están haciendo para alcanzarles también? Sí, de acuerdo a nuestra estructura organizativa escolar, nosotros tenemos alrededor del 30% que son las escuelas de difícil acceso y las escuelas de las áreas de la comarca. Desde el viernes pasado ya se inició la distribución de las guías impresas, la cual había tenido cierto atraso por algunos temas muy técnicos, pero hemos iniciado desde el viernes pasado, y el fin de semana se estuvo en la comarca Nove, en Darién y la comarca Emberá, y eso va a empezar a nivelar la posibilidad de aumentar esa participación. Ahora, es importante, ministra, porque sé que también se está entregando tablets a chicos de áreas de difícil acceso. Me gustaría que me explicara un poquito más, porque aquí hay un tema de recarga, aquí hay un tema de, y esos que no pueden llegar a los lugares donde de repente se puede hacer esa recarga. Es decir, hay ciertos detalles alrededor de, y yo creo que la ocasión es muy propicia para que usted nos pueda dar algunos de esos detalles. Para los estudiantes graduandos de las comarcas se ha hecho una carga para los bachilleratos en ciencias con la plataforma Ester. Esa carga puede estar online y offline. Para el resto de los otros bachilleratos que en este momento aún no ha sido cargado la plataforma de contenido, y que es parte de la fase para el año siguiente de la plataforma multimodal Ester, se le incluyó todo el contenido digital que está disponible en las guías del Ministerio de Educación, en la página web de las guías. La recarga, hemos identificado alrededor de 93 comunidades donde no hay recarga. Eso ya fue identificado, porque como tú muy bien lo estás planteando, no tiene sentido entregar una tablet donde el chico no pueda recargar, para que el chico pueda trasladarse a esos puntos de recarga en la escuela, pero ya nosotros estamos en la cotización de un dispositivo que se recarga con energía solar. Estas tablets, ministra, son un préstamo. ¿Por qué no se les obsequian si estos chicos van a seguir, por ejemplo, estudiando en la universidad? ¿Por qué es un préstamo del Ministerio de Educación? Sí, en esta primera fase hemos considerado que es un préstamo. Nosotros sabemos la situación por la que está atravesando las finanzas del país, no solo del gobierno del país, y nosotros en este momento hemos considerado que es un préstamo y que tiene que cuidarse, tiene que mantenerse en buen estado, tiene que mantenerse actualizada, y quizás para la comarca se pudiera considerar más adelante. Sin embargo, el hecho de donar un equipo electrónico conlleva otros procesos que no lo hubiéramos podido entregar de forma inmediata. Y lo que nosotros queremos es
arrancar el otro año, porque también sabemos que el otro año puede verse afectado por interrupciones propio de la situación de salud o situaciones ambientales, y lo que queremos tener es la mayor cantidad de dispositivos a disposición de los estudiantes. Si se daña la computadora o la tablet, hay que pagarla, ministra, solo para aclarar desde ahora. Tenemos que ser responsables con los equipos del Estado. Si se daña, obviamente eso tiene un proceso de revisión, todas tienen un GPS para ser ubicadas, todas tienen cierto sistema de bloqueo en caso que sean hurtadas, pero eso tiene un procedimiento. Si usted le hurtan o usted pierde un bien, usted tiene que hacer una declaración ante las instancias indicadas y reportarlo inmediatamente. Así que los estudiantes y los padres de familia aceptan a nivel de corresponsabilidad el cuidado del bien, porque es importante que también generemos ese proceso de cuidarlo, aquello que nos están dando para facilitar el aprendizaje. Pero mire, ministra, alrededor de esto aquí ha pasado de todo. Docentes que los estudiantes le dicen, profesora, lo siento, nosotros no vamos a poder seguir con la clase porque en casita no hay dinero, no hay data, el teléfono no tiene cómo funcionar, así que gracias, que eso pudiera ser, ministra, no sé si el término es adecuado, pero una deserción escolar virtual, me voy a permitir utilizar esa palabra. Otros dicen, hombre, en casa papá y mamá le están haciendo la tarea a los chicos. Aquí hay de todo y preguntas, ministra Maruja, muy interesantes que vamos a comenzarlas a hacer a partir del siguiente bloque por parte de los padres de familia, por ejemplo, como esta. ¿Pudiéramos nosotros como padres de familia optar por o mandar cuando todo esto pase a nuestros estudiantes presencialmente, o pudiéramos hacerlo en línea también o virtualmente? Yo creo que son todas estas las inquietudes que comienzan a salir con todo este proceso distinto y diferente que trae la pandemia. Pero todo esto lo vamos a responder, ministra, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ministra, recuperaba yo esta información de la plataforma Esther, 14.220 estudiantes matriculados de 12º grado, bachiller en ciencias. Había un reporte que indicaban que el 40% de estos estudiantes inscritos se habían conectado. ¿Qué pasa con el resto? Nosotros estamos dando seguimiento a través de las diferentes direcciones regionales y a través de las diferentes supervisiones para verificar lo que ha ocurrido. Se validaron alrededor de 14.000 estudiantes, como muy bien lo dijiste, en esas primeras semanas. Se ha observado en algunas regiones algunas decrecientes de participación, y nosotros estamos muy conscientes de la situación que hay a nivel de la crisis que se vive también, que impacta la economía de las familias, que impacta la situación de los trabajos de los estudiantes del sector oficial. Inclusive nosotros, a través de datos de la Contraloría, sabemos inclusive cuál es la capacidad de internet que hay en los hogares del sector oficial. Por tanto, yo sí tengo que decir, nosotros estamos esperando ya un pronunciamiento para la próxima semana sobre la negociación que se está haciendo y las posibilidades con las telefónicas y los proveedores de internet de dar algún apoyo al sector educativo, un apoyo significativo para tener más tiempo de uso de data, de banda ancha, de internet y de todo lo que conlleve. Por otro lado, también tengo que decirte que modificamos e hicimos una resolución que se faculta a todas las comunidades educativas a través del saldo que se tiene en cuenta del FESE, que en este momento a nivel nacional es de 43.2 millones de dólares, a que se pueda utilizar en lo que se requieren los estudiantes para dar la continuidad a los aprendizajes. Claro, ministra, voy con la primera pregunta. Mire, aquí en nuestro Instagram nos preguntan, ¿el Meduca está aprovechando el tiempo de la pandemia para realizar las adecuaciones físicas de los colegios? De las 58 obras que tiene el Ministerio de Educación, que están a más pronta una entrega, se nos ha autorizado en 15 diferentes áreas del país, donde obviamente el tema de la tasa de contagio no está tan alto. Además, a través de los directores
se han dado los lineamientos para dar mantenimiento a las escuelas. Voy con otra pregunta. Una vez controlada la situación del COVID-19, me gustaría saber, preguntan aquí, si los padres podremos tener la opción de escoger si queremos quedarnos online o físico. ¿Se mantendrá dual el sistema educativo, ministra? Bueno, en otros países se habla de una educación híbrida. Nosotros no hemos contemplado eso. Nosotros sí vamos a estar acompañando a la Comisión de Educación, donde hay en este momento más de 7 propuestas en virtud a lo que es leyes donde se puede dar oportunidad a mejorar y a disminuir realmente la brecha digital. Lo que nosotros hemos propuesto, inclusive desde el COPEME, como Ministerio de Educación, como parte del sector del Consejo Permanente, es el desarrollo de una política pública tendiente a disminuir la brecha digital y a generar una equidad digital. Vamos a otra pausa, ministra, nos queda un último bloque y esperamos abarcar ahora esto, porque aquí hay planes, aquí hay estrategias, pero sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje consta de diagnóstico, formativa y sumativa, que es lo que al final del camino nos va a decir si aquel estudiante está adquiriendo realmente ese conocimiento. Y escucho estas dos realidades. Por un lado, es que los papás le están haciendo la tarea, por eso sale excelente, pero está el otro lado donde ni papá ni mamá están en casa. Entonces, ¿quién le está ayudando a este niño, adolescente, joven para estas tareas que son importantes? Porque si con un docente presencial necesitan ayuda, pues obviamente también si las clases son virtuales. Este tema de ese rendimiento al final del camino, y vamos a ver otra de las preguntas que nos hacen en Instagram. ¿Cómo va a ser este examen trimestral, por ejemplo, estos exámenes finales? ¿De qué manera el Ministerio de Educación se prepara para estos retos que siguen siendo importantes e interesantes? Porque ahorita mismo estamos en ese proceso de cómo nos adaptamos, quién se suma, cuál es el proceso, radio, televisión, herramientas tecnológicas, pero al final aquí lo que necesitamos saber es si los estudiantes realmente están adquiriendo ese conocimiento. He escuchado, ministra, esto. Bueno, todos van a pasar y nadie va a fracasar, así que vamos a ir con calma, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto. Me gustaría conocer, ministra, su opinión, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Ministra, el planteamiento que hacíamos era un poco, estamos en el qué, pero al final del camino los resultados se darán, lo que está esperando el Ministerio de Educación. Y yo hablaba de lo que consta realmente la educación. Tiene que haber primero una prueba diagnóstica, luego viene la prueba formativa, que es ese proceso donde el educador presencialmente va afianzando un poco esos conocimientos y dándose cuenta si ese chico o chica está adquiriendo ese conocimiento, y viene la prueba finalmente la sumativa. Ahora es otra cosa totalmente diferente. Y caso esto con esta realidad, me hacen la tarea en la casa y otros, yo no tengo ni siquiera quien me ayude. Entonces estamos viendo todo un escenario, ministra, al final del camino, cómo garantizar realmente que los muchachos sí van a aprender, porque aquí esto es algo inédito. Todos estamos viendo cosas nuevas todos los días con esta pandemia. Hay algo bien importante. Nosotros hemos mantenido un vínculo muy de cerca a través de la Dirección de Padres de Familia y de Asuntos Comunitarios con padres de familia, precisamente para orientar este proceso. Yo no te digo que he llegado a los 700.000 padres, pero hemos llegado a un grupo significativo por región educativa y donde los padres ahora más que nunca están interesados en apoyar ese proceso. Es verdad que hay mamás con 5 niños y un teléfono, hay mamás que tienen niños en primer y segundo grado donde el proceso de lectura y escritura no es fácil presencialmente, más aún en casa, pero tenemos escuelas donde los niños de primer grado aprendieron a leer en un primer trimestre. Me dicen, bueno, eso debe ser una rareza del entorno, pero también eso tenemos que valorarlo. Hablaste de evaluación. El decreto ejecutivo establece claramente que las primeras semanas de 2 a 4 iban a ser diagnóstica
¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre cuando tú inicias un año escolar. Los niños regresaron, los estudiantes, al reinicio de un año escolar, y nosotros, además de ver las condiciones de conocimientos académicos propias de un grado, tenemos que ver la parte psicoemocional, lo que tú hablaste, el papá que dejó de trabajar, el familiar que pudo haber fallecido, el familiar que está en este momento con COVID, el niño que tiene una condición alimentaria. O sea, son muchos elementos y se habla de la parte diagnóstica exactamente por eso, para poder verificar cuál es la condición del estudiante y nosotros hacer la dosificación de ese currículo priorizado. Pasamos a una etapa formativa para yo ir revisando y verificando qué se está logrando, y hemos hablado de dos o tres evaluaciones finales. No es un tema de regalar una nota, porque tenemos que valorar el esfuerzo de los que continuaron, de más de 200.000 estudiantes que de alguna manera mantuvieron esa comunicación, esa conexión, esa rutina educativa, y más de 10.000 docentes que estuvieron haciéndolo con esos padres de familia. Pero también nosotros tenemos que brindar, y cuando hablamos de un currículo priorizado es porque es flexible. Entonces nosotros no podemos entender que el niño que no tiene papá y a mamá en casa va a tener el mismo rendimiento, cuando estamos hablando de primeros grados, de un niño que sí lo tiene. Ministra, Entonces, sí, permítame y disculpa que le interrumpa, porque yo creo que esto es importante. El estudiante que por recursos económicos no tiene para data, en este caso muy particular, y no estamos hablando de áreas de difícil acceso, estamos hablando de la capital, fracasa, es deserción escolar. ¿Cómo se califica a ese estudiante? No porque no quiera, sino porque no pueden, no cuentan con ese recurso. nosotros, si revisan el portal, tenemos las guías digitales. Yo te dije que hubo un pequeño proceso de atraso, pero desde el viernes pasado están llegando y se están imprimiendo para toda la población. Así como los chicos se pudieron mantener conectados mientras los docentes estuvimos en la suspensión de clases, y que se pudieron conectar a radio y televisión, también tienen ese recurso. Entonces tenemos que ver qué recursos hay. Yo tengo docentes que tienen... van de los estudiantes, tenemos información, llevan las guías a las casas o tienen un sistema de comunicación con los papás 1 o 2 veces a la semana. Es importante aclarar, porque de ahí vienen entonces comentarios que se tergiversan. No estamos hablando del escenario ideal. El docente necesita, el estudiante necesita que el docente esté para realmente garantizar un aprendizaje óptimo. Nosotros en este momento estamos haciendo todo lo posible para recuperar el año lectivo con todas esas herramientas y todos esos recursos que se han generado desde la propia comunidad educativa y nuestros docentes. Lo que yo sí puedo garantizar es que para el próximo año nosotros tenemos que hacer una prueba diagnóstica apenas iniciemos el año lectivo y nivelar. Entonces estamos ya teniendo un grupo que está preparando el próximo año lectivo, porque nosotros sabemos que no es lo mismo no tener el docente presencialmente, y la estructura que tenemos como sistema no es para estar así, pero tuvimos que adaptarnos, tomar la decisión, tener el respaldo de una comisión intersectorial, una comunidad educativa, y recuperar el año lectivo, que creo que es lo más importante, y casos especiales los estamos viendo puntualmente con cada director regional y toda la comunidad educativa. Eso es importante, no desconocemos lo que está pasando, aún tenemos un 27% de escuelas que ubicar, de un 40%, un 35% de estudiantes, y saber qué está pasando, verificar las situaciones de la comarca, pero estamos evaluando, y con la data que estamos recogiendo se nos está permitiendo tomar decisiones muy pertinentes con los responsables de cada comunidad educativa, Dorcas. No quiero que esta pregunta, ministra, quede por fuera. ¿Tienen algún lineamiento para los exámenes finales de cada trimestre? Nosotros no hemos definido el tema de exámenes finales, porque en este momento eso crearía una brecha más grande. Sin embargo, la comunidad educativa, con los lineamientos, asume cómo va a desarrollar ese proceso, y en la mayoría de las escuelas que ya están ubicadas y donde se dio esa rutina, ese restablecimiento del servicio educativo, ya se ha definido el proceso, Dorcas. Claro que sí. Oiga, cierro con esto. Vi por ahí que el Ministerio de Educación expresó disculpas por un contenido que se escapó, se filtró en una materia de cívica. ¿Ya encontraron a los responsables, ministra? ¿Y cómo se da esto? Porque, bueno, obviamente que con todos estos contenidos que se están dando a los estudiantes, pues hay que verificar bien cuál es la información que en este caso se les va a suministrar. Sí, nos tocó dar las disculpas públicas, porque en los textos educativos definitivamente ese material no es un material explícito. Por otro lado, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que establece la Constitución,
el Código de la Familia y lo que establece el Currículo Nacional exactamente para cívica de 12º grado. No es un tema de discriminar, es un tema de respetar lo que dice la Constitución, de respetar lo que dice el desarrollo biopsicosocial del hombre y la mujer que está consignado en el currículo y de mantener ese acuerdo que se hizo con las familias panameñas hace más de 2 años y medio, donde hubo una serie de discusiones positivas en cuanto a el desarrollo de guías de educación en la afectividad y en la sexualidad, que también arranca como parte de este proceso. Obviamente sí expresamos nuestras disculpas por la incomodidad que causó a grupos de padres de familias, que ya habíamos logrado un acuerdo con ellos, habíamos consensuado en un comité intersectorial y que definitivamente sí se escapó, y nosotros estamos haciendo las investigaciones por todo lo que esto genera. La idea es subsanarlo, investigarlo, verificar qué pasó y poder nosotros continuar. Las guías se bajaron del portal, se está iniciando una investigación administrativa, porque definitivamente eso no es ni lo que establece el currículum panameño, ni lo que establece la Constitución de nuestro país. Entonces tenemos que ceñirlo a lo que establece nuestra normativa. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, tercera semana, muchos retos, y está el tema de un poquito ensayo, error, cómo ir perfeccionando al final del camino esto. Yo creo que el apoyo de los padres en casa es supremamente importante. Ese esfuerzo que están haciendo también los educadores, que en el caso de los profesores no tienen 30 estudiantes, tienen 400, tienen un grupo de chat para cada uno de ellos. Entonces, el proceso es muy importante. Aquellos que no cuentan en este momento con ese recurso para el tema de la data, pues yo me imagino que en casa estos chicos sentirán un poco de tristeza, pero hay algunos planes, hay que estar muy pendiente de esos planes de poder suministrar ese internet, el tema de las tablets también, y ojalá que al final del camino, que creo que es lo más importante, el joven, el niño pueda quedarse con algo en la mente, porque esto es lo más importante, no solamente que eso pase, bueno, ya cumplí, aquí está mi nota, mi calificación, sino que realmente se pueda estar preservando en la mente ese crecimiento, que es muy importante. Así que, ministra, grandes retos definitivamente. Vamos a ver qué pasa de aquí a diciembre, cómo se arranca también un año lectivo 2021, pero hay que ir paso a paso con esta educación a distancia, que por supuesto tiene muchos retos, pero también grandes oportunidades para el aprendizaje de los estudiantes. A la ministra Maruja Gorday de Villalobos, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.